Aproximación al comportamiento. La realización del despertar requiere una preocupación constante y exclusiva. Cualquier otra búsqueda pasional, cualquier otro deseo, cualquier otro propósito distinto que el despertar, constituyen obstáculos en su instalación permanente y deben ser apartados. El despertar por sí mismo no excluye ningún tipo de actividad. Vosotros podéis estar en el despertar en no importa qué tipo de acción. Rechazar el rugby o la guerra como siendo incompatibles con el despertar es tan erróneo como rechazar la meditación o la oración. En un caso como en el otro, es el mismo error. Si yo creo que el despertar es incompatible con la acción violenta, yo rechazaré la guerra y el rugby. Por el contrario, si yo digo, el despertar es independiente de la meditación y de la oración, así pues, es preciso rechazar todas las prácticas espirituales. Cometo un nuevo error en sentido inverso. En realidad, ningún tipo de acción debe ser rechazado en el nombre del despertar, puesto que el despertar es posible en el seno de toda clase de acciones. Sin embargo, desde un punto de vista relativo, debemos constatar que en el silencio meditativo, el despertar es más fácil de instaurar para el debutante que en el seno del fragor de la guerra o de la excitación de una competición. Y esta constatación pragmática justifica el hecho de que se le pida al debutante evitar todas las acciones violentas y pasionales. En eso reside el valor de todas las técnicas auténticamente espirituales. De una manera u otra instauran un estado de calma que favorece la toma de conciencia del despertar. Pero esto es bastante relativo y debe ser superado cuando uno ha progresado un poco, pues aquel que redujese su despertar a los momentos de recogimiento caería en una trampa hermética. Si ninguna actividad debe rechazarse, la exigencia del despertar está prescrita en cualquier actividad. Es preciso que sea el despertar y no la finalidad de la actividad la que se busque. De ese modo, si la práctica del rugby o el cumplimiento del deber militar constituyen para mí un fin en sí mismo, no podré alcanzar ni mantener mi despertar. Para alcanzar el despertar es preciso que mi único y exclusivo objetivo, tanto jugando al rugby como siendo soldado, consista en permanecer plenamente despierto. El resultado de la guerra o del partido deportivo debe ser para mí completamente secundario. Actúo sin estar apegado a los frutos positivos o negativos de mi acción. Del mismo modo, si hago una meditación o una oración de modo interesado, es decir, una oración en la que el fin es obtener algo para mí o para los otros, el camino del despertar se cierra. Paralelamente, una meditación que realizada para obtener la liberación, la perfección, el progreso espiritual, el paraíso, me aleja del despertar. El criterio del despertar es único. Cuando juego al rugby, cuando combato con el enemigo, cuando rezo o medito, yo estoy plenamente atento. Mi único propósito, mi única ambición es estar plenamente atento, conservando una conciencia intensa. El deseo del despertar es un deseo sin contenido. Yo no deseo el despertar por esto o por aquello. Deseo el despertar por el despertar. Deseo el despertar, pues el sabor del despertar ha germinado en mí. Desear el despertar para obtener el conocimiento trascendente, la beatitud o la liberación, es caer en una trampa mental que me conducirá a concentrarme en la idea de liberación, de conocimiento o de beatitud. ¿Dónde se encuentra esta noción de la liberación, sino en el seno de la mente, que después de haber segregado la noción de prisión, engendra la noción contraria? En el despertar verdadero no hay ni liberación ni prisión. Si en el mismo instante
Usted se despierta. ¿Qué sucede? Usted toma conciencia de que hay un ser humano sentado escuchando. Usted toma conciencia del aire, de los ruidos, de los olores, de la luminosidad de la habitación, de los movimientos de la mente, del silencio interior, de las sensaciones corporales. Usted percibe todo eso, toda esta ola de fenómenos que se desliza delante del eterno vacío y el silencio de su presencia inmaterial. ¿Dónde está la prisión? No hay prisión. ¿Dónde se encuentra la liberación? No hay liberación. Sois eso que habéis sido siempre, la conciencia eterna, sin forma, vacía de contenido, sin límite, presente en todo, eternamente inactiva, sin comienzo ni fin, más allá del tiempo y del espacio, espectadora del ser humano. Sois eso, no hay nada más que decir. No os habéis convertido en eso en un momento u otro, eso es lo que habéis sido siempre. Para hablar de liberación es preciso haber perdido el despertar. Es preciso haber entrado en los arabescos y las concepciones de la mente. Es en ella, solamente en ella, donde se encuentran las nociones de realización, liberación, prisión, ignorancia y conocimiento. Cuando habéis despertado, veis eso que llena el instante. Eso es extraordinario e indescriptible. Percibís la inmutable interioridad trascendente que engloba la exterioridad y contiene el movimiento fenoménico. De ello resulta una plenitud que no excluye nada y dentro de la cual ninguna formulación mental relativa a la liberación o a la prisión existe. Este tipo de noción forma parte de un viejo sueño olvidado. Despertarse para obtener la beatitud es totalmente erróneo. El ser humano sufre. Se le dice que en el despertar hay beatitud. Y he aquí que se interesa por el despertar. Todas las falsas espiritualidades están basadas sobre la promesa de algo que obtener aquí abajo o en el más allá. En verdad, por el despertar descubrís que vuestra presencia inmutable, esta presencia que es vuestra conciencia percibiendo el instante mismo, se encuentra más allá de los sufrimientos y de los gozos que se manifiestan como fenómenos percibidos. La serenidad inmutable de esta presencia intemporal contiene una plenitud totalmente diferente de los gozos y de las penas experimentadas por los seres humanos. Esta plenitud, esta serenidad, es una beatitud eterna. Sin embargo, no creáis que el despertar excluye el sufrimiento. El sufrimiento forma parte del mundo del mismo modo que el gozo, y el despertar no es un retiro fuera de lo que existe. Es, al contrario, la total aprehensión de lo que es. En la percepción del despertar, el sufrimiento humano está incluido. De este modo, el despertar no es una huida del dolor. Descubrir la beatitud del despertar no significa que el sufrimiento desaparezca cuando una astilla se mete en tu ojo. Aquellos que quieren escapar del sufrimiento pueden llegar a abstraerse de él más o menos perfectamente, cultivando la insensibilidad, la abstracción sensorial o concentrándose fuertemente en otra cosa. Pero ello implica técnicas de faquirismo y no tiene nada que ver con el despertar. Estar despierto es estar plenamente atento tanto al gozo como al sufrimiento. Y en esta atención total, dejar de estar prisionero en ellos. Cuando amanece, es el momento de estar atento a la belleza de la mañana. Durante la actividad de la jornada, es el momento de estar atento a todos nuestros trabajos. Cuando llega la paz de la noche, es el momento de estar atento al dulzor de la disolución nocturna. Cuando llega el sueño, es el momento de estar atento para entrar en él,
con toda conciencia, dejando pasar las fantasmagorías oníricas y sumergiéndose en la gloriosa vacuidad del sueño profundo. En el reencuentro con el ser amado, en su agonía, en la cual tenemos su mano en la nuestra, en la belleza del reencuentro y en la belleza de su partida hacia la muerte, es el momento de estar atento. En los esplendores de la naturaleza y en la grisura de las ciudades, es el momento de estar atento, sin preferencias y sin rechazos. Toda preferencia y todo rechazo es una pérdida de atención total. Es la entrada en el edificio de las consideraciones mentales, en los inútiles laberintos del pensamiento. Sin embargo, no caigamos en la trampa contraria, no rechacemos el pensamiento. Rechazar el pensamiento es cometer el error de hacer un esfuerzo mental negativo. Cuando aparece una consideración, un juicio de valor, en nuestro despertar, lo consideramos con una lucidez objetiva. Los tomamos por lo que son realmente. ¿Qué son? Unos simples fenómenos mentales que vemos aparecer y desaparecer después. Pretender ignorar un fenómeno es tan estúpido como querer cultivarlo. Dejemos pasar los fenómenos psicológicos. Querer ignorar o cultivar los pensamientos es olvidar la exigencia del despertar. El despertar exige que permanezcamos atentos a todo lo que pasa y a lo inmutable que permanece detrás de lo que pasa. Tal debe ser nuestro único objetivo. El despertar no persigue alcanzar nada y como no busca nada que obtener, no excluye nada. El despertar auténtico da la espalda a los que buscan el sufrimiento en el ascetismo y a los que buscan el gozo. El despertar consiste en permanecer atento y lúcido en el gozo y en el sufrimiento. El despertar consiste en permanecer atento a cada instante en tanto que consciencia inmaterial. El despertar consiste en vivir a partir del punto de vista de la consciencia, en permanecer en tanto que consciencia y en percibir al ser humano, sus pensamientos, sus sentimientos y sus sensaciones, en tanto que consciencia inmaterial, no limitada al cuerpo, consciencia indiferente. Que el ser humano evite espontáneamente el sufrimiento, que se cure cuando está enfermo y que retire su mano de un objeto caliente, forma parte del orden de las cosas. Ello implica un funcionamiento normal del cuerpo humano, pero no tiene nada que ver con el despertar. El ser humano debe continuar actuando según sus objetivos y sus motivaciones, utilizando para ello su sensibilidad y su reflexión. Pero, durante este tiempo, lo que importa en la enfermedad, los cuidados o la curación es que estemos atentos, que permanezcamos en tanto que consciencia inmaterial. El ser humano prefiere la curación o la enfermedad, nada más normal. Actúa para preservar la salud, es natural. Pero, ¿qué os importa eso a vosotros que sois el testigo de la enfermedad y de la salud? Vosotros estáis despiertos cuando percibís que el devenir del ser humano os resulta totalmente indiferente. Se trata de un simple espectáculo que no os concierne de ninguna manera. ¿Cómo podría el vacío infinito de vuestra consciencia ser afectado por los fenómenos fisiológicos o psicológicos? Esta comprensión no tiene nada que ver con las acciones físicas o mentales del ser humano. El ser humano reflexiona sobre las causas de la enfermedad. Él actúa para curarse. Pero mientras esto se produce, permanecéis instalados en la trascendencia inmutable e indiferente. Algunos, confundiendo el nivel humano con el de su naturaleza y el de su verdadera identidad inmaterial, ha impuesto al ser humano una conducta indiferente. Esto es el resultado de una confusión de la mente,
Confusión en la que la mente se refugia en la idea de indiferencia, mientras que en realidad la indiferencia del despertar se sitúa más allá de la mente. Es la indiferencia de la consciencia que percibe y que no está implicada en eso que percibe. Es la indiferencia de la consciencia para la cual la vida humana no es otra cosa que un sueño efímero atravesando su eternidad. Cuando la mente escucha hablar de esta indiferencia, quiere captarla e instaura a su nivel el error de la indiferencia ascética. Todas las perversiones y las deformaciones de lo espiritual son porque la mente quiere captar lo que permanece inaprehensible por siempre para ella. En su esfuerzo de aprehensión, crea múltiples confusiones que dificultan la comprensión correcta del despertar trascendente. La verdadera indiferencia del despertar no está en la acción, no está ni en la acción que rechaza curar al cuerpo o permitirle el placer, ni en la acción que cura o procura la satisfacción. La verdadera indiferencia del despertar percibe cualquier cosa de la misma manera, ve el bienestar, la aparición del sufrimiento, su mantenimiento o desaparición con una mirada idéntica. Ve al ser humano luchar contra la enfermedad debido a una reacción y a un instinto de vida que le es natural. Lo ve triunfar o fracasar en su lucha con una inalterable ecuanimidad. Purificaros por la lucidez del despertar. El ser humano debe actuar a su manera. No hay restricciones para él. Manteneros despiertos y dejad que el ser humano vaya libremente por el mundo. Dejadle actuar a su manera, según sus predisposiciones y aspiraciones. No os confundáis con él. Decir que el ser humano debe ser como esto o como aquello para que ocurra el despertar siempre es confundirse con el ser humano. Rechazar el ascetismo no es rechazar toda disciplina. Algunos caen en la trampa de la mente que dice: es necesario rechazar todo goce. Otros caen en la trampa de la mente que declara: es necesario rechazar todo esfuerzo, toda disciplina y toda privación. Todo eso es infantil. Por lo tanto, dejad al ser humano actuar libremente a la luz del despertar. Es normal que el individuo evite el sufrimiento innecesario, pero es igualmente normal que se imponga determinados sufrimientos y algunos esfuerzos voluntarios en función de los propósitos que quiera alcanzar. Es el ser humano quien practica la disciplina espiritual, y esta es excelente para él. El abandono o el mantenimiento de la disciplina espiritual no te aporta nada a ti, que eres consciencia. El sufrimiento del alpinista que conquista una cima, el autocontrol que se requiere para realizar un ayuno, el esfuerzo de quien resiste a una tentación de adulterio, no tiene nada de incompatible con el despertar. Todo esto se sitúa al nivel humano y no al nivel del despertar. Lo que importa es no confundir los dos niveles. Que el ser humano continúe haciendo esfuerzos de purificación, pero deja definitivamente de confundirte con él. Cuando estás despierto, puede que entre los fenómenos percibidos una pulsión carnal aparezca. ¿Qué debes hacer? Permanece despierto, es decir, atento a tu realidad de pura consciencia. Ese fenómeno que es un deseo carnal y que sientes, provoca en reacción otro fenómeno igualmente observado por ti mismo, el del recuerdo mental de la decisión de fidelidad conyugal. Entonces, ¿qué deberías hacer? Solo mantenerte en despertar. Esta es la única respuesta válida. Permaneciendo en el despertar, eres el espectador de la lucha entre la tentación carnal y la ética de la fidelidad conyugal. Este combate que se sitúa en el mundo de los fenómenos no te concierne en absoluto, porque eres la eterna consciencia espectadora, vacía de contenido y sin límite.
Sin embargo, debido a tu despertar y a la lucidez que procura a nivel humano, se produce el fenómeno siguiente. El ser humano no se deja llevar por la tentación. Y es así porque la claridad del despertar, si bien no actuante, influencia al ser humano igual que el sol, que sin actuar, al nivel formal, provoca el crecimiento de las plantas. Cuando estás despierto, es decir, cuando la presencia en ti mismo, en tanto que conciencia infinita, es intensa, el ser humano está bañado por una lucidez perfecta. Entonces percibe el impulso carnal con una perfecta lucidez, lo que equivale a verla tal cual es realmente, y se vuelve capaz de resistirla automáticamente. En la lucidez del despertar, el encanto y el poder de seducción de las tentaciones se disipan, pues cuando la naturaleza real de las tentaciones es claramente percibida, vemos que se trata de simples fenómenos desprovistos de todo atractivo. Entonces, la voluntad del ser humano no tiene ninguna dificultad en resistir a ese impulso. Constatamos, por lo tanto, que el ser humano actúa negativamente únicamente porque no está iluminado por la luz del despertar. Las pulsiones negativas arrastran al ser humano porque nos identificamos con ellas y porque no tenemos una clara visión de su verdadera naturaleza. Si una pulsión de sexualidad, de violencia, de avaricia o de orgullo es considerada, debido a mi identificación errónea, como mi deseo sexual, mi ansia de pegar, mi pasión por el dinero, mi orgullo, es muy tentador ceder a este impulso. Y resistir se revela a veces frustrante. Pero cuando gracias a mi atención al momento presente, en el cual yo me siento ser pura consciencia inmaterial, esa clase de manifestaciones es percibida como simples fenómenos, los cuales nos parecen poco agradables e inoportunos, entonces vencer el deseo que conllevan es algo fácil. Toda tentación se reviste con una máscara seductora para aparecer deseable al ser humano. Es como un monstruo odioso que se escondiese bajo una bella apariencia. Por la lucidez del despertar, arrancamos la máscara engañosa y el ser humano ve entonces el deseo sensual como una simple pulsión animal buscando arrastrarle y dominarle. Entonces, en esta clara percepción, experimenta un placer en dominar sus instintos y al hacer esto permanece auténticamente humano en lugar de encontrarse en el nivel de una bestia en celo. El único paso que tenemos que dar, tanto en la tentación como en cualquier otra situación, es reforzar nuestra presencia, nuestra sensación de ser consciencia pura. Comprendamos esto definitivamente. Todo se deriva del establecimiento del despertar. Si buscamos el despertar, y debemos buscarlo continuamente, la transformación del comportamiento al nivel humano resultará inevitable. Busquemos el despertar y la modificación purificadora del comportamiento humano nos será dada por añadidura. Esta vendrá sin esfuerzo, no porque el ser humano no deba vencer la tentación mediante la lucha espiritual, sino porque el despertar le dará la fuerza necesaria. Si mi atención se concentra en la búsqueda de un comportamiento virtuoso, yo me convertiré en virtuoso. Yo seré a la vez virtuoso y limitado. Por el contrario, si mi atención se concentra constantemente en la lucidez atenta del despertar a mi realidad de pura consciencia, proporcionalmente a mi capacidad de despertar, el ser humano será más capaz de practicar la virtud sin esfuerzo. Querer ser virtuoso es encerrarse en el ser humano. Buscar el despertar es, al nivel humano, constatar que la ausencia de virtud es desagradable y por eso
se practica espontáneamente a ese nivel lo que se llama virtud, pero que de hecho no es más que la conducta normal y sana del ser humano no deformado ni pervertido.